Y entonces ahí uno de los financistas de uno de los sectores de la defensa de Montevideo, el sector Colorado, el sector en esa época de Rivera y sus doctores, es un hombre de mucho dinero, es un inglés, y ese hombre va a fletar un barco, que va a ser algo que era un negocio muy redituable en la época, el transportar inmigrantes de Europa hacia el Río de la Plata. Fare l'America, decían los italianos, hacerse la América. Algunos se hicieron realmente la América, es decir, vinieron acá, pudieron vivir, formar familia, prosperar. Muchos otros conocieron la América en la tumba, y algunos en la tumba marítima. 200 y tantas personas, no se sabe bien la cifra, que quedaron ahí, en las aguas de ese Atlántico furioso de la Punta del Diablo. El barco había salido sin dificultad de España, había salido de Bayona, de Francia, había llegado a puertos españoles y bueno, había hecho con toda felicidad la travesía del Atlántico y bueno, ya estaban llegando, ya avistaban las tierras uruguayas, las tierras de destino. Y un buen día, en abril de 1842, hace su último viaje. Según dicen las crónicas de la época, hacia las 5 se escuchó un gran crujido. Era la popa que se desfondaba. Entonces se presentó el espectáculo más horrible. Más de 60 personas, mujeres, hombres y niños, todos mezclados y amontonados en un pequeño espacio invadido por el mar. La Leopoldina, cuando aborda la costa sudamericana a la altura de Castillos, experimenta una tormenta despiadada. Las causas fueron una pésima tormenta. Una tormenta de características muy especiales, un vendaval y un mar desatado, no la impericia del capitán, que había demostrado en varios viajes al Río de la Plata su capacidad de director de una nave, no tampoco de la construcción, de la calidad como navío de la Leopoldina, que acababa de ser refaccionada antes de partir en su último viaje. Aparentemente el barco estaba perfecto. ¿Cuál fue la falla entonces? El personal, falla humana. Se sabe que el capitán Frapaz, un gran hombre, envió varios marineros, buenos nadadores, porque la distancia no era tan grande a la costa. La idea era tender una soga, un cabo, que uniera el barco con la costa. Los marineros desaparecieron, todavía los están buscando. Por eso es que la zona de Castillos, ya la zona del Cabo Polonio, ya la zona más bien de balizas y de aguas dulces, tiene que ver con ese inmenso semillero de leyendas que es la zona de Castillos. Castillos, la ciudad de los palmares, tiene todas las leyendas del campo, todas las leyendas de las palmas, pero también tiene todas las leyendas del mar bravío.
marca nacional, de bandera nacional. 200 y tantas personas, no se sabe bien la cifra, que quedaron ahí. Las causas fueron una pésima tormenta. Y un buen día, en abril de 1842, hace su último viaje. Jornada, los desgraciados que permanecen a bordo observan saqueadores armados que recorren la costa para vaciar los baúles que echa el mar. Estos amenazan a los supervivientes que quieren interponerse y hasta los despojan. Otro hecho que se puede señalar es la actitud de los habitantes de la zona, que eran poquísimos. Hubieron 2 o 3 que se destacaron por la ayuda que prestaron a los náufragos, pero también hubo personas de la zona o que ya llegaron a la zona en ocasión del naufragio y que robaron a los cadáveres, robaron los efectos personales de los náufragos. Había piratas playeros, había gente de la vuelta que se dedicaba a saquear esos. Incluso llegaron a cortarle los dedos y las orejas a los cadáveres para arrebatarle, ¿verdad?, los pendientes, los anillos. Hubo una piratería que fue muy publicitada, por cierto, por la prensa francesa de Montevideo. Junio 1842, naufragio de Leopoldina Rosa. El lugar de la tragedia. Se impone una pregunta: ¿en qué preciso lugar ocurrió el naufragio? El relator del accidente lo ubica en la costa de Castillos, sin mencionar ningún detalle, como rocas o barras o cerros. Por esa época se llamaba así al trozo de costa comprendido entre la punta de Castillo Chico y el cabo de Santa María. Y si nos corremos un poquito más al sur, vamos a tener una especie de península, una entrada rocosa hacia el mar, con 3 puntas, algo así como si fuera un tridente. El tridente del diablo, dicen a veces. Ahí justamente estaba lo que se llamaba históricamente la auténtica punta del diablo. Ahora el nombre se ha trasladado más lejos hacia el norte e identifica un balneario, en este momento un balneario de Honda, pero la anterior punta del diablo a la cual me refiero es esta aquí detrás, puesta, digamos, en custodia por las 2 islas grandes de Castillos, la llamada Isla del Marco o Isla de Lobos y la Isla Seca. Los muertos. La intervención policial o la judicial en oportunidad del naufragio que no se dieron nos hubieran permitido saber tal vez algo más sobre los muertos.
Las circunstancias en que perecieron y su elevado número, 231, según el Nacional de Montevideo del 4 de julio, cifra que recoge el Memorial Bordelais del 22 de septiembre, determinaron, sin duda, una acumulación de cadáveres en una porción relativamente pequeña de la costa. A unos 200 metros de la costa el barco queda y pasa casi 20 horas de agonía. Hay descripciones de personas que se salvaron, donde hablan de los gritos lastimeros de las mujeres, los niños, porque toda esa gente era gente que nunca, no se animaban algunos se tiraron al agua y sucumbieron. Era gente no acostumbrada a lidiar con el mar, de natación ni hablar, campesinos que venían a otra cosa y vinieron en realidad a morir. Entonces la gente trepada en los postes, trepada en las cuerdas, en la cubierta superior. Bueno, el mar en esa zona de balizas tiene una fuerza impresionante. Y bueno, fallecieron muchas personas, muchos de ellos que trataron de llegar a nado a la costa fallecieron. Hay algunas historias románticas que rescatar, esas historias que a uno lo inflaman de entusiasmo, porque venía una pareja de recién casados y el marido se tira al agua para tratar de llegar a la costa y avisar. Entonces empieza a buscar allí entre los que estaban, los sobrevivientes que habían logrado ganar la costa, a su esposa, a doña Juana, y no la encuentra. Entonces, desesperado e inflamado de amor, se tira nuevamente a las aguas para tratar de llegar al barco. Y se ahoga. Y él no sabe que en ese momento que él se está ahogando cuando fue a buscar a su esposa, la esposa está saliendo. ¿Cómo sale? Uno de los Olivera, Julián Olivera, hermano del caudillo Leonardo Olivera, la apialó y la salvó. A varios de los salvados fue así el salvataje. Desde esas rocas, los piales y los traían a salvo hacia la costa. El coraje del capitán, que hasta el último momento del naufragio permanece sobre el navío, que llega a la costa y muere en la costa. La actitud del resto de la tripulación, que fue incapaz de darle una mano, una ayuda a los pasajeros, que eran numerosos y con muchas mujeres y muchos niños a bordo, que se salvaron todos los tripulantes, no murió ninguno, excepto el capitán. Porque para ser héroe tiene que haber una tragedia, nadie es héroe en la vida cotidiana, es cuando pasan acontecimientos trágicos, terribles, es cuando aflora lo mejor del género humano. Por eso el hombre muchas veces es digno de grandes alabanzas y de llegar a demostrar sus virtudes, a dejar aflorar lo mejor de sí mismo cuando ocurre alguna tragedia o cuando hay un momento de pánico o un momento de verdadero peligro. Por eso es que como escritor, más que interesarme los naufragios en sí mismos, me interesan las historias de los naufragios y me interesan las historias de los seres humanos en esos momentos tan difíciles que les toca vivir, porque me he sentido muy emocionado cuando veo que en instantes, cuando la naturaleza embravecida ataca al hombre, es cuando el hombre deja traslucir lo mejor de sí mismo, lo mejor de su espíritu y la parte más blanca de su corazón. El encuentro con los restos de un naufragio es algo que inevitablemente produce una sacudida de emoción por la tragedia que representa. Destrucción de sueños, dolor y muerte. Cada nave identificada en el fondo del mar nos narra al instante una amarga e inacabada historia de hombres, un triste e interrumpido relato de sentimientos.
Gaetano Cafiero, naufragios famosos en la historia. Olas enfurecidas, vientos devastadores, defectos de construcción, malas maniobras o demasiada audacia con un toque de ignorancia geográfica son el combo perfecto de un inminente naufragio. Después solo aflora el instinto de supervivencia. Llegar a la orilla, ser rescatado o simplemente orar. Cada historia fue muy personal, de los que literalmente fueron tragados por el mar. Porque la tragedia también forma parte de algunos naufragios. Hasta la semana que viene. Había piratas playeros. A unos 200 metros de la costa el barco queda. Entonces la gente trepada en los postes, trepada en las cuerdas. Y vinieron en realidad a morir. Naufragio de Leopoldina Rosa.